Buenos días. Para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es José Moreno. Trabajo en el área de matemática y física de las facultades de ingeniería y estoy actualmente a cargo del Instituto de Astronomía y Ciencias de la Tierra de la universidad, que recién se fundó en abril de este año con la visita de la jefa de investigación solar de la NASA, que le dio un auge especial al instituto, que es novedoso en toda Centroamérica porque no hay un instituto de diplomado en astronomía en ninguna universidad de Centroamérica y la Galileo se aventuró a hacerlo. Si hay alguna duda respecto de esto, pueden escribirme a este correo, porque lo que vamos a intentar hacer es una tarea titánica, ¿verdad? O me localizan en el 2423-8000 en la extensión 4401. Me pidieron favor que les hablara un poquito de la evolución de la ciencia hasta llegar a una de las más apasionantes, que algunos conocen como la ciencia vieja, que es la ciencia de la astronomía. La idea es hacer un recorrido rápido por algunas partes de la ciencia que son incidentes en su vida como ingenieros, en su vida como seres humanos y en la vida de cualquier persona que no sabe su historia, tiende a repetirla, ¿verdad? Y eso es un problema, porque a veces dejamos de repetir las cosas buenas y repetimos patrones malos. El primer problema era, ¿cómo les hablaba yo de la historia de la ciencia? Si después van a venir expertos a hablarles de la historia de la matemática, de expertos en la historia de la física, de la química y de la biología. Pero lo que vamos a hacer hoy, gracias a este documento que está allí, me recordé que lo leí hace algunos años en la revista Muy Interesante. Tiene algunos errores porque se les olvidó meter a algunos científicos importantes. Se llama el metro de la ciencia. Le pusieron el metro porque realmente la iconografía es muy similar a los mapas del metro del DF o de Nueva York. Y así hace un recorrido especial. Cosas interesantes de esto. Van a encontrar caminos con diferentes colores. Allá arriba está el código, ese color azul celeste, azul pavo, que predomina en colores en la franja central del dibujo, es el desenvolvimiento de la filosofía, ¿sí? En rojo va a estar el desenvolvimiento de la matemática. En gris está el desenvolvimiento de la astronomía. En naranja, la física. En amarillo, la electrónica y la informática. En ese verde raro, el estudio de la naturaleza. En un lila suave, la geología moderna. En un verde un poco más oscuro, la teoría del evolucionismo. Y luego, en gamas de verdes, vamos a tener la teoría genética, que es importante, y la biología moderna. Y vamos a encontrar alguna iconografía especial de cosas que no se han terminado. Por ejemplo, van a encontrar acá cabeceras de línea. Ese rombo con un círculo adentro quiere decir que ahí hay una generación nueva de conocimiento. El símbolo vía muerta, quiere decir que alguien intentó hacer algo y no lo logró. Y tienen paradas y un montón de cosas, ¿verdad? El gris raro que es un como gris celeste que circunda la orilla por fuera del dibujo, es la evolución de la química. Esos códigos es importante que los apunten porque los vamos a perder de vista en el transcurso de la plática. Entonces, si quieren, anoten allí que el azul es la filosofía. A partir de la filosofía nace todo, ¿verdad? No podemos hablar de ciencia antes de. Entonces, azul, filosofía. Luego tenemos en rojo la reina de la matemática, la reina de las ciencias, que es la matemática. Luego tenemos en gris a la que nos apasiona a algunos, que es la astronomía. Luego tenemos en naranja lo que les da dolores de cabeza a algunos, que es la física, ¿sí? Tenemos en amarillo a la electrónica más la informática, que son las que nos van a entretener en su mayoría. Y tal vez el gris raro
Le voy a poner aquí gris raro. La química. Vale la pena decir que los físicos y los químicos no muy nos llevamos, ¿verdad? Y no creo que haya oportunidad de conciliación porque hay teorías diversas y ustedes van a ver cómo esto empieza. Entonces hagamos un recorrido y después nos entretenemos con la astronomía per se. Yo tengo que convencerlos hoy que ustedes no pueden creer en el 2012. Es decir, si es su año de graduación, crean en él como su año de graduación, pero no van a estar pensando que es el día y el año del fin del mundo y que el 21 de diciembre, antes de medianoche, hay que hacer tremenda fiesta porque se va a acabar el mundo, porque si siguen creyendo eso es un residuo mental humanitario. Se llama retroceso de la evolución. Si usted vio el mundial creyendo en el pulpo, sí estamos muy mal. Ahí sí estamos fritos, ¿verdad? Es decir, si usted cree que el pulpo podía vaticinar quién iba a ganar un partido, entonces ya no se haga bolas. Compre un clon de ese canalla, lo trae, le pone su pensum y que le señale qué cursos va a ganar y los otros no los estudie. ¿Para qué, verdad? Y donde ponga el tentáculo, ahí va a ser con nota arriba de 80 y donde no ponga con nota abajo de 70, cosas por el estilo. El mundial es una actividad lindísima para ver cuán subdesarrollado está el mundo. ¿Sí? El hecho de que la NASA invierta horas estudiando la trayectoria errática de una pelota, eso es porque no tiene nada que hacer, pues. Simple y sencillamente. Habiendo problemas que solucionar, como crear un alimento de bajo precio y de alto impacto para distribuirlo ante la pobreza mundial, estudiar la trayectoria de eso para que los porteros se sientan tranquilos que no la pudieron atrapar, eso sí es muy malo. El famoso pulpo y, por supuesto, el fenómeno de la personita más perjudicial para el deporte que llega como siglas DA y de apellido Maradona, ¿verdad? Pero eso ya es problema de ellos y ellos siguen creyendo en él. Nosotros ya contratamos un nuevo técnico y ya estamos pensando en Brasil 2014 porque vamos a ir de turistas. Con la selección no creo, pero ahí estará. Miren pues, alguien carga uno de estos porque este lo boté y se me arruinó. Primer nudo generador, Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo. Antes había habido cosas interesantes. Los babilonios resolvían ecuaciones cuadráticas, lo hacían muy bien. Los babilonios encontraban áreas de terrenos mejor que muchos de nuestros abogados porque triangulaban y hacían el área perfectamente bien. Los babilonios emiten el primer código de comportamiento humano, es decir, se habían hecho cosas interesantes, pero no se habían centralizado en ese mundo que nosotros conocemos como el mundo occidental, que es el mundo que a nosotros nos irradia su desarrollo, que se mide en plata, no en desarrollo intelectual, y no por copas mundiales, sino por plata. Por eso Estados Unidos es poderoso. Pero es el clásico representante de la filosofía occidental. ¿Cuándo empieza? Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo. Si ustedes retroceden y el calendario gregoriano es cierto, estamos hablando de 2610 años atrás. El mismo señor del teorema de Tales, el de los triángulos, él es considerado el generador de la filosofía occidental. Y de ahí en adelante, agárrense, porque vamos a encontrar personajes que se convierten en nodos creadores de historia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. El que sabe mate y solo puede adicionar, sustraer, multiplicar, dividir, diferenciar, integrar, sacar gradientes, pero no sabe la historia de la mate, que se encierre en una biblioteca y que estudie mate. El que sabe física pero no sabe la historia de la física, que se encierre en una biblioteca porque no es científico, es un utilitario de la ciencia. ¿Sí? Y eso lo tienen que entender ustedes. No podemos crear ingenieros caníbales, que su única misión es resolver los problemas de la rama de ingeniería que se graduaron. No puede ser. Ustedes tienen que saber la historia para saber su campo de incidencia. Y allí los griegos nos llevaban mucha ventaja. Entonces aparece Tales de Mileto. Tales de Mileto tiene después de él, 50 años después, tal vez a la figura más emblemática
de la matemática. Y ahí se considera la fundación de la matemática como una ciencia formal. El representante, ya lo vieron acá, es el señor Pitágoras. ¿De dónde era el señor? ¿De dónde? Samos. Pitágoras de Samos, una isla griega, ¿verdad? Y tenía que movilizarse en canoita todas las mañanas para ir a dar clases. Y a veces nosotros alegamos por el tránsito, y el Señor lo hacía todos los días, ¿sí? Entonces, Pitágoras le da al mundo la maravilla de la matemática. Le dice a la gente, la matemática sirve para algo más. Todavía no se entendía como el lenguaje de la naturaleza, se entendía como una ciencia en la que, esta definición particularmente me gusta mucho a mí, el hombre crea universos en donde él manda. Usted quiere crear un universo especial de programación, hágalo a través de la matemática, métalo en una consola, le pone un nombre raro de juego y entonces tiene algo que catapulta al mundo. ¿Cuál? Lo que pasa es que es el nombre occidentalizado del señor Pitágoras. En griego era más feo que escribir Taco Bell en chino. Sí, es decir, los nombres que nosotros estamos dando es ya la forma occidental de. Tal vez él se llamaba Perico de los Palotes, pero llega a la historia como Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras, y siempre se le ponía de dónde era. Es decir, hay alguien aquí que se llame Roberto y que sea de Jalapa, en esa época hubiese sido conocido como Roberto de Jalapa. ¿Sí? Ese era Pitágoras. Pero Pitágoras llena al mundo de la matemática de misterio porque le mete misticismo y eso a la gente le encanta. Es decir, hay gente aquí todavía que visita el brujo de Boca del Monte. El presidente Bush, antes de ir a una guerra, visitaba a su brujo. No era de extrañarse de Bush hijo, ¿verdad? Porque no era muy talentoso, pero su equipo de asesores sí, y hace que lo reelijan. Obama es más talentoso y aparentemente no va a lograr la reelección. Esas decisiones es lo que hace que esta gente se convierta o en generadores de historia o en receptores de la misma. Ya tienen allí dos generadores. Adelantito de Pitágoras, inmediatamente empieza a aparecer el color rojo. Y entonces la filosofía se desgrana y empieza ahora ¿qué? A aparecer la matemática. Esa que a ustedes a veces no muy les gusta. ¿Sí? Les hablaba de, hagan su universo, programen, que se pueda jugar a distancia, métanlo en una consola blanca, le ponen un nombre raro y tienen el mayor éxito en ventas a través del Wii. Pero detrás de él hay mate. Y no pueden hacerlo sin matemática. Siempre les hemos puesto un reto a los alumnos de primer ingreso. Nárrenme un fenómeno en donde no le podamos encontrar mate y física y les ponemos 100 en el curso. O nos ayudan a limpiar la pizarra durante todo el semestre. Durante algunos años tuvimos excelentes ayudantes de pizarra y después se rajaron y ya ni siquiera quisieron afrontar el reto. No hay nada que esté exento de la ciencia de los números ni de la ciencia más poderosa de la naturaleza, que en este momento es la física. La gente de electrónica se me puede ofender, pero es que no podemos hablar de electrónica sin antes hablar de física. No podemos. Es decir, ¿cómo les explican en electrónica los fenómenos si no acuden a la física? No se puede. ¿De acuerdo? Por eso se llaman ciencias básicas. Entonces me voy a dedicar hasta el segundo entronque a seguir la línea azul y el paralelismo con la línea roja. Noten pues, si ustedes siguen la línea roja, 300 años antes de Cristo encuentran al señor Euclides. ¿Sí? ¿Fundador de qué? De la geometría de Euclides, que era la geometría netamente plana, que sobrevive por casi 2000 años sin que se le encontrara un defecto en su teoría, hasta que aparece gente como Lobachevsky y dice, bajo las nuevas tendencias hay un error en este postulado, readecuémoslo y saquemos las geometrías no euclidias y sacan allí una nueva rama de la matemática. Inmediatamente van a topar allí con un nuevo nodo, pero ese nodo ya topa con la astronomía. Pero miren la astronomía de dónde se bifurcó, pues. Sigamos la línea azul. Aparece Sócrates e inmediatamente Platón. Filósofos puros que nos venden algunas cosas tales como el
estoicismo. Sócrates es pillado en falta y le dicen, vos te tenés que ir. No, yo no me voy. Bueno, vos sabés que si no te vas, te tenemos que matar. Si me voy, no paso a la historia. Allí viene el ingenio, ¿verdad? Si me voy, no paso a la historia. Máteme y va a crear de mí un monstruo en filosofía. Dicho y hecho. ¿Sí? Y Platón, que era uno de sus alumnos, que tenía un letrerito ahí en la cueva donde daba clases que decía, si no sabe trigo y geo, no entre. ¿A qué viene? Me viene a quitar el tiempo. ¿Sí? Él era un seguidor de este señor, de Sócrates, y alguien leyó en quinto bachillerato los diálogos de Platón, narran cómo Sócrates le va contando antes de que le den a tomar el venenito que le iba a hacer estirar el tenis, algunas anécdotas de la vida democrática de Grecia, y ahí se cimenta mucho de la vida política actual. Miren dónde está enraizado, pues en la filosofía. Luego aparece este señor, el tutor de Alejandro Magno. ¿Quién es? ¿Sí vio la película? ¿Usted va al cine o no va al cine? ¿Qué hace? Porque si le pregunto si estudia, no me venga con casacas de que estudia 6 horas al día. ¿Va al gimnasio? ¿Va al cine? Practique puenting o qué sé yo, dicen los españoles, pero ahí se asegura de ponerse lule, no sea tan despistado. Por favor, vayan y vean, averigüen, investiguen. Aristóteles es una persona denominada el estagirita, ¿verdad? Porque nace en Estágira. Es el tutor personal de Alejandro Magno, y aguantar a Alejandro Magno ya era suficiente carga como para convertirse en uno de los filósofos más importantes. De allí se desprende esta rama que es el inicio del procedimiento de la teoría evolucionista, la clasificación de los seres vivos, que es bastante después con Linneo y con Leeuwenhoek estudiando microorganismos, ese nodo que ven con Aristóteles. Si ustedes siguen la línea recta de la filosofía, se van a encontrar con Eratóstenes. ¿Qué hizo Eratóstenes? Mide la circunferencia de la Tierra. Miren en qué año están, pues 250 años antes de Cristo. Eratóstenes calcula el radio de la Tierra con el 10% de error. Fuera GPS, fuera satélites, fuera fotografía infrarroja, nada. Lo que él tenía era un bastón, mide el ángulo de incidencia de los rayos del sol en Grecia y luego en los pozos en Francia, calcula la diferencia del ángulo, saca el radio de la Tierra 250 años antes de Cristo. Es decir, los españoles, Colón y compañía ya sabían que la Tierra era redonda. Esa parte de la historia es cuento. Cuento. ¿Cómo va a creer usted que al ver las fases de la luna, se ven las caras de la luna redonda, vamos a pensar que esta cosa es cuadrada? Pues, los cuerpos producen sombras de acuerdo a la forma que tienen. O usted cuando se para en un espejo produce sombra más delgado o más corpulento. Produce la sombra del cuerpo que tiene. ¿Sí? Eso no se puede evitar. Entonces ya sabíamos que la Tierra era redonda. Si seguimos allí, encontramos a San Agustín, que es el fundador de la teología moderna, y vamos a ir a topar con Nicolás Maquiavelo y René Descartes. Maquiavelo fundamenta todo lo que se supone un político debe saber de cómo gobernar, se supone y subrayado, para pasar luego por René Descartes, que era un francés que escribe el famoso discurso del método, pero que seguramente a usted lo leyó en un compendio editorial por Rúa como de 28 páginas, cuando el libro tiene 1024. Entonces se perdió mucho. Entonces esa parte de Descartes no muy nos interesa. ¿Qué nos interesa de Descartes? El plano cartesiano. El tatarabuelo ¿de quién? Del GPS. Intenten localizar algo sin dar coordenadas, no pueden. ¿Y quién se le ocurre eso? A él. Dicen las malas lenguas que estaba enfermo y con fiebre. Los genios piensan porque tienen que pensar. Los genios piensan porque esa es su labor como humanos. Cuando usted se sienta y piensa, pero dice, ¿y para qué? Ya, dejó de ser humano. Está perdiendo la mayor de las capacidades de los humanos. Entonces se volvió
un bicho al que hay que adiestrar para que haga algo. ¿Qué clase me toca hoy? A ver el horario, ni siquiera hay memoria. Y a veces se le olvida sacar los libros y los cuadernos de la clase que no tiene hoy. Y si pierde el teléfono celular, no se recuerda de algunos teléfonos a los que llama todos los días porque se acostumbró a buscarlos en las agendas. Entonces estamos perdiendo esto. Y si la teoría de la evolución es cierto, ¿sí? Yo cada vez los miro un poquito más. No los he visto al revés. Quiere decir que el cerebro está creciendo. Esperemos que no sea por inflamación, sino por conocimiento, ¿verdad? Y eso hay que estimularlo. Voy ahora a regresar a la parte roja. Me quedé con Euclides y llego a Ptolomeo, que es un entronque de lo que hace Aristarco con la distancia a la Luna, que la calcula más o menos con un 20% de error, y topa con Ptolomeo. Ptolomeo es el primero que habla de cosas que ahora podríamos considerar astronáutica o astronomía. Es el primero que se sienta a elucubrar sobre qué podría pasar si no fueran ciertas las teorías que me han dicho. Tiene errores, obviamente. Esa hoja que está allí, los señores que están allí, están plagados de errores totales. Montones si son humanos. Y los han cometido al por mayor. Su ventaja era que se caían, ¿verdad? Y por eso ustedes tienen a un Albert Einstein que lo humilla a un Niels Bohr, pero convoca una conferencia después y dice, Niels Bohr tiene razón, como quien dice, me venció, pero tiene razón. Me ganó, pero tiene razón. A nosotros los comunes mortales nos equivocamos y nos vence un problema y nuestra reacción es el hígado. Y despotricamos contra todo el mundo. Él no, él se molestó porque Niels Bohr lo vence con ideas y le tiene que interrumpir. Él dice, ya, deje a Dios en paz, hablemos de física. Deje de estarlo molestando, él tiene otras cosas que hacer. Él ya era premio Nobel, jóvenes. Están hablando de un premio Nobel que es humillado por un novato. Claro que se convierte después en el padre de la mecánica cuántica, ni más ni menos, ¿verdad? Niels Bohr, ese señor dice, aquí se terminó el mundo. No, él se retira, dice, voy a ver si este patojo tiene razón. Se retira, se va a estudiar, convoca una conferencia de prensa, dice, y tiene razón. Fíjense que me venció en buena lid. Ese es un genio. ¿Sí? Ya saben ustedes cómo se resuelven en Guatemala los problemas de ese tipo, ¿verdad? Aquí es peligroso hasta bocinar porque la gente no conoce el término inercia y cree que al ponerse en verde el semáforo todo el mundo se tiene que empezar a mover inmediatamente. Eso no se puede. Por eso dicen por ahí que en Guatemala es donde más se define ciencia. Segundo. Definición de segundo en Guatemala. Tiempo en el que el canalla de atrás se tarda en dar un bocinazo cuando el semáforo está en rojo. ¡Pin! Se pone en verde. ¡Pip! No, hombre, para eso hay... ¡Ah, Dios guarde! Y usted le contesta algo, porque entonces hay que entrar a valorar energías cinéticas de cartuchos de plomo y volumen de saliva que sale al proliferar y al decir palabras de cierto calibre, movimiento del esternocleidomastoideo cuando maltratan, a la gran... se puede hacer ciencia, en Guatemala se puede hacer ciencia, pues evidentemente, pero es un poquito complicado. Entonces estamos con Descartes. La línea gris que se va a empezar a generar allí ya es astronomía. Inmediatamente después van a encontrar a Copérnico y al famoso Tycho Brahe. Pero mientras la astronomía va creciendo, la herramienta matemática va evolucionando y aparece gente que se dedica a las ecuaciones y a los números complejos, como Cardano y Viete, ¿sí? Que dicen, la matematización de un problema le vamos a llamar ecuación. Bueno, armamos una ecuación. Y ahora, ¿cómo la soluciono? Y empieza el cisma de solucionar ecuaciones. Y entonces Viete encuentra un algoritmo para las ecuaciones de grado 2. Cardano y Tartaglia encuentran uno para las ecuaciones de grado 3, que a veces funciona. Y como fracasa, inmediatamente aparece Ruffini con el algoritmo de la división sintética para las ecuaciones de grado n. Y ahí se tiene que estar probando y probando
o recurre a esa cajita gris de tapadera corrediza que está haciendo que los galileanos pierdan su habilidad algebraica llamada TI. Riesgo sorprendente en el desarrollo evolutivo de su habilidad matemática. A usted se le está olvidando el álgebra, porque la TI factoriza, porque la TI tiene productos notables, porque la TI saca fracciones complejas, porque la TI y la TI y la TI, y sus reclamos son, si la TI no la hace, hacia la TI, un inteligente humano peleando con una máquina. No puede ser. Dios guarde, vamos a tener que regresar y decirle, prohibido, traiga calculadoras de la FX92 Casio para abajo y empecemos a retomar por qué esta gente lo hacía a mano. Eso los hace más inteligentes que nosotros. Nosotros no somos más inteligentes que ellos. Quítennos la energía eléctrica y me cuentan cómo resolvemos los problemas sin él y sin la calculadora y sin... Si un día que le corten la luz a alguien en su casa es cisma, me voy a tener que bañar con agua fría, no puedo lavar ropa, no puedo cocinar, no. Ahora imagínense a nivel industrial. Ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes están perdiendo habilidad. Jóvenes, recupérenla. Se están acostumbrando a teclear, no a pensar. Y a pesar de que termine en ar, no es lo mismo. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. ¿Dudas hasta esta parte de la historia? Ya vamos a llegar al segundo gran generador de conocimiento, que es el que revolucionó el mundo y merece ser mencionado hasta en las misas, ¿verdad? Ya algunos de los que llevan mate conmigo saben de quién estoy hablando. Cuidado, por favor, es Sir Isaac Newton. En ese entonces no daban los títulos de nobleza por patear una pelota como a Beckham, ni por charrasquear una guitarra como a los Beatles. Lo daban por pensar. Sir Isaac Newton. Si algún día va a Londres, busque la tumba más grande que hay. Es del tamaño de la Torre 2 nuestra. Es la de Newton. Todo lo que usted piensa, Newton ya lo sabía. Desde el spray que usa para el pelo, hasta el tiempo para que se enfríe un pastelito de McDonald's, Newton ya lo sabía. Y lo generó a puro pulmón. Así que por favor, cuando se refiere a Newton es Sir Isaac Newton. Problemático, enfermizo, engreído y lo que usted quiera. Pero era para envidia de todos nosotros, genial. Y ahí no podemos hacer nada. Cuando su hermano saca mejores notas que usted, obtiene los permisos más rápidos de sus papás que usted. Por notas. Ahora imagínense los papás de Newton. ¿Puedo ir? Anda, mi hijo, no te preocupes. ¿Qué voy a hacer? Ni vengas, no te preocupes por la hora de regreso. No tengas pena. Y si encontrás oferta de cubetazos, aprovechala, no te preocupes. Ese era Newton, ¿sí? Ahora dígame que no sabía que había oferta de cubetazos. Una característica de los genes no son codos, ¿verdad? No van al cine los miércoles, por favor. Que es 2 por 1. Vamos al cine el miércoles. Eso no tiene mucha gracia, muchachos, así no van a lograr mucho, hombre. Sigamos en astronomía, pues. Después de Tycho Brahe, que era un espadachín de primera, hay en el Museo del Distrito Federal de México, aunque usted no lo crea, hay una cara de Brahe en la que le ponen una nariz de bronce, porque aparentemente tuvo un incidente, un duelo de espadas, le vuelan parte de la nariz y entonces le ponen una de bronce. Dice la historia, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pero el tipo era genial, el tipo era lo que ustedes no se imaginan y tenía una particularidad, la paciencia que no ha tenido mucho astrónomo de sentarse y observar. Tanto de febrero de tal año, tanto de febrero 2 años después, tanto de febrero 4 años después, hasta que estira el tenis y aparece Kepler, que se queda con sus datos y Kepler va a revolucionar la astronomía fundamentando las primeras leyes. Esa lista sigue allí, dándole vuelta hasta llegar allá, aquel anillo generador de ciencia que es Sir Isaac Newton. Pero ahí hubo crecimiento de la filosofía, de la astronomía, de la física. Fíjese pues, la mate sigue acá con Cardano y llega a ese tronco de un señor que usted conoce muy bien,
¿Cómo se llama? Blaise Pascal. ¿Sí? Con él se conjunta un problema filosófico, un problema matemático y un problema de esa sagrada ciencia que nosotros vamos a llamar después la física. ¿Sí? Y hoy por hoy, la ciencia natural más importante, gracias a ese señor, es la física. La grandeza de Newton es inigualable. Ya les voy a hablar de cómo se genera, con el miedo de que la vida de la humanidad terminara en el 2000, se genera el listado de las 100 personas más importantes del año 1001 al año 2000. Y van a ver dónde aparece Newton, desplazado solo por una persona que no era ni siquiera científico. En el área de la física, conjunto con la matemática, aparece Torricelli, que fundamenta la hidrodinámica, la hidrostática y la hidráulica. El señor era monje, ¿sí? No era ingeniero, era monje. Y entonces, como un señor de ese calibre, se dedica a hacer cosas que tengan que ver con la física. Sencillo, su tiempo libre lo usaba para pensar. No había Burger King a donde ir a intercambiar estampitas del álbum, no había una cafetería a donde ir a intercambiar programas para bajar música, no había nada de eso. El mundo era desolado y la gente le daba por pensar. Sagrado pecado, ¿verdad? Que lo hemos perdido. Usted se va de vacaciones y ¿qué es lo primero que ponen en el Facebook? Pues, adiós, no quiero saber nada de conocimiento. Ahí se recuerda de la niña que salvó la vida de sus padres por haber visto un programa del Discovery y entender que era un tsunami, por favor. Porque se pudo haber muerto con todos los demás. Pero ella, en lugar de ver en qué terminaba el premio mayor, se dedicaba a ver el Discovery. Y cuando ve que el océano se vacía, le dice al papá, vámonos, porque esta cosa es un tsunami. ¿Cómo vas a creer, vos loca, dejar de estar fumando eso? Ya te dije que las anfetaminas tomadas en altas dosis te producen eso. Vámonos o me voy yo y se van a morir. Y afortunadamente el papá le hace caso, jalan a la familia. ¿Y a dónde nos vamos? Imagínense una niña de 9 años. ¿A dónde nos vamos? Al lugar más alto que encontremos, y en el camino se llevan como a 30 personas que estaban en el hotel, y cuando vuelven a ver, pregúntenle si ella pide permiso para ir a una fiesta. Papá, quiere un carro, ahí está. Si les salvó la vida a todos por ver un canal científico. Los niños de la generación debajo de ustedes les pueden comer a ustedes el mandado así. O se ponen las pilas o se los van a quitar. Porque ahí hay niños que están aprendiendo a utilizar la computadora como herramienta. No cuando lo hizo usted como a los 9, 10, 11, 12 años. Usted le da a un niño un celular sin el manual y él encuentra cómo hacer cosas que usted ni siquiera ha leído en el manual. Y la pregunta es, ¿pero si este ni sabe leer? Sí, pero es que él está ante un mundo de tanta información que lo está haciendo porque está en la época de lo que llamaba Leibniz la tabula rasa, ¿verdad? El cerebro está vacío y ellos están recibiendo toda la información. Aquí nos trajeron un niño a evaluar para ver si era genio hace años, y entonces yo le llevaba a rectoría para que lo evaluara el doctor Morales de la manita. Pasa y me dice, estaba una de las secretarias del doctor con una playera de una rana. Entonces pasa y me dice, ¿tú sabes que la rana de esa que está en esa playera es una rana arborícola que habita en Costa Rica, que solo hay como 500 de ellas porque está en vía de extinción y pertenece a las 5 especies de ranas que... Yo dije, ¿a qué hora me cambiaron mutación genética? Y digo, ¿vos cómo sabes eso? En el Discovery sale, ¿verdad? Y lo llevamos a la evaluación y le pregunta a uno de los evaluadores, medime la mesa. Me presta su lapicero y empieza a medir con lapiceros. Le dice, mide tantos lapiceros. ¿Qué es medir? Pues comparar con un patrón. A veces el patrón se llama metro. Para Enrique VIII se llamaba pie y para algunos se llama pulgada. Para él se llamaba lapicero. Genial, ¿verdad? El problema que tenía se llamaba mamá, porque lo presionaba mucho.
y allá no podíamos hacer nada nosotros. Entonces la astronomía, la física, la mate, miren la filosofía cómo se separa de la matemática. Pues. Se separa cuando aparece Hobbes, que escribe el Leviatán, que es un antecedente de la política moderna y de las teorías de seguridad que se encuentran escritas ahí. Son modelos que copian algunos de nuestros sagrados oradores, que hablan de que el Leviatán y que el Leviatán fue escrito este señor en 1661 y no superamos ese trauma, ¿verdad? Pero ahí la filosofía da la vuelta, se viene para abajo. Y entonces se queda centralizada la mate, la física y la astronomía con el señor Isaac Newton. Newton, que tiene una historia muy particular, incide en la mate, creando la matemática que la física necesitaba. ¿Ustedes han recibido alguna vez clase con el doctor Suger? ¿Les ha llegado a dar una conferencia? Bueno, por ejemplo, particularidades de los físicos puros creados en Europa, ¿verdad? Ustedes saben que cuando ustedes tienen una función determinada, a esa función la pueden derivar respecto del tiempo. Por ejemplo, no me vaya a decir nunca un galileano df partido dt, por favor, que le quitamos el título de la matrícula y no le devolvemos el dinero, ¿sí? No puede ser alguien que diga df sobre dt. Este señor se escribe realmente la derivada respecto del tiempo de esa función f. Y por comodidad se puso acá, ¿verdad? Pero no es un bicho algebraico. Resulta ser que los físicos puros, como la única variable independiente que manejan es el tiempo, no usan esta nomenclatura que desemboca en f', sino que usan la nomenclatura de f punto. Eso quiere decir la función fue derivada respecto del tiempo. Ahí está el responsable. Al que se le atribuye, por ahí aparece Leibniz, que él y Leibniz se pelearon mucho por el cálculo infinitesimal y el cálculo diferencial, y que no se entiende muy bien de quién es la nomenclatura. Miren, aquí había un gran clavo. No había internet como para decir copy-paste de la teoría de aquel, la tiene este, no sucedía. Y entonces, ¿por qué Leibniz se queda rezagado en base a Isaac Newton? Simple y sencillamente porque los países o venden lo que tienen o se mueren del hambre. Y los ingleses venden a sus científicos muy bien. Tienen academia de ciencias desde hace años y ahí se resuelven los problemas en serio. Se parece mucho a nosotros, que fundamos un proyecto GOL, pero no una academia de ciencias. Con un presupuesto más alto que la Corte Suprema de Justicia, pero no hay academia de ciencias. Y entonces, si hay un problema científico que resolver, lo mandamos al exterior. No puede ser. Si ustedes aquí en la universidad tienen gente que puede hacer eso, ustedes saben que el señor que se sienta ahí arriba, se parquea ahí atrás y que tiene de apellido Suger, ha hecho cosas tales como la curva de los sillones del Teatro Nacional para que la acústica sea lo suficientemente buena. A pura mano. Trabajó con el nieto de Gandhi en transmisión de datos remotos en la IBM. Eso no se conoce. Sabemos dónde está el pando y el pescado de Ruiz en Grecia, pero no sabemos las cosas científicas. Ya les voy a hablar ahí de las cosas que quedaron inconclusas al llegar a Albert Einstein. Y van a ver cómo hay un guatemalteco que se retiró el año pasado de trabajar de eso y se va a Italia a trabajar en el laboratorio de partículas de alta energía para buscar lo que los físicos llaman la partícula de Dios, el gravitron, que no lo encontramos por ningún lado. Ya lo buscaron debajo de la cama, debajo de la mesa y no lo encuentran y hasta ahora no sabemos por qué pesamos. Entonces la física, la mate tienen topones, ¿verdad? Cuando se presenta el cisma del año 2000, ¿cuándo terminó el segundo milenio? Señores ingenieros, ustedes son expertos en resolver problemas. ¿Cuándo terminó el año del milenio? ¿Cuál es el año del fin del milenio? ¿El 31 de diciembre de 1999 o el 31 de diciembre del 2000? Yo no oigo nada más. Se llaman batimientos cuando no se entiende ninguna frecuencia. ¿Quién? 31 de diciembre del 2000. ¿Alguien se opone a eso? ¿Y por qué? Ahí vienen las dos palabras más peligrosas en ciencia. ¿Por qué? El día que usted esté esperando camioneta, lo atropellen y lo estén enterrando, siempre pregúntese, ¿había 60 gentes
¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Es decir, estaba escondido detrás del rótulo, detrás de la banca, me tapaba fulano y el carro pasa ¡puf! Justo para donde estoy yo. Entonces pregúntese por qué. Y los otros cuates, adivinen qué hacen. Pobre Guatemala, así que está fregada y se van. Y ahí se quedó usted a la que buenos cuates. ¿Por qué en el 2000? Porque no tomó un año cero. Exacto. No hay un año cero, ¿verdad? Cuando se hace la creación del nuevo calendario, que es un clavo porque los griegos lo adoptan hasta 1935. No hay año cero, se empieza año 1 después de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mire dónde termina la decena, en el año que tiene cero. Los siglos terminan en el año que tienen cero y se nombran con ese año que terminan, ¿verdad? El siglo que terminó en el 2000 se llama siglo XX. El siglo que terminó en 1900 se llama siglo XIX, pero empezó en 1801. Entonces el milenio termina el 31 de diciembre del 2000, como efectivamente dice aquel. Entonces empieza el cisma. ¿Que quién es mejor si Pelé o Maradona? Mire qué gran preocupación la de la humanidad, pues. Ahí le voy a mandar un applet en donde los chilenos hacen una comparación entre Pelé y Maradona y va a ver cómo el señor no solo es corto en estatura, ¿verdad? Porque en récords ni le llega. Y en color, menos. Pelé sí se dio color, ¿verdad? Maradona también dice que lo van a poner a jugar de lateral. Y como ahí pintan la línea blanca, tal vez la sigue bien. Pues sí, yo no muy lo quiero y el que esté a favor de Diego Armando, pues que me perdone, pero hay miles de millones de razones por las que no lo queremos y me alegró mucho cuando vino a Guatemala y el estadio no se llenó. Yo quería ir con un rifle de balines, pero no me dejaron entrar. Igual haré cuando venga Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Porque él sí se lo merece. Él sí se lo merece. No, es que matarlo no tiene chiste. La ciencia de la interrogación ha evolucionado, no tiene chiste. ¿Acaso a usted le hago el examen final de una vez, pues? Parcial 1, moradito. Parcial 2, medio negrito. Cuando llega al final ya está bronceadito, pero ya entendió cómo funciona el asunto. ¿Sí? No, si yo le hago el final de una vez, lo ahuyento. Eso no es la gracia, pues. Todo lo que empieza doliendo, decimos los galileanos. Así es la historia, ¿verdad? Me refiero a cuando va al gimnasio. Sigamos, pues. Ahí está Newton. Inmediatamente después de Newton, la física toma una rama completamente divergente a la astronomía y empiezan a aparecer los monstruos de la electrostática. Alessandro Volta, Michael Faraday y el Newton del electromagnetismo, James Clerk Maxwell, para dolor de los ingleses, escocés. ¿Sí? Y la física se empieza a fortalecer. La filosofía se separa, ahí aparece el loquito de Hegel, aparece Kant, Frankl, el trabajo de, ¿cómo se llama?, del psicoanálisis, Freud y toda esa gente, y la filosofía se vuelve después en una rama humanística muy atada a la psicología, y empiezan a darse esas divergencias de la ciencia. Allí es donde la gente dice que hay ciencias humanísticas y ciencias no humanísticas. Ciencia. El mismo placer estético tiene analizar un poema que hacer una integral. Lo que pasa es que para el que hace poemas, hacer una integral es un sufrimiento. Y para el que hace una integral, ni a patadas va a sacar un poema. No podemos, nos cuesta mucho, pero tampoco hay que despreciar a la gente por la ciencia que practica. A veces los de las ciencias duras le llaman a algunos porque llevan números. Y creo que el duro viene del término cuando le entregan la nota de un parcial, que es un choque muy duro, ¿verdad? De ahí viene ese término. Nos la llevamos mucho y opacamos a la gente de ciencias de las letras. Y eso no hay que hacerlo, por favor, porque esa gente se esfuerza muchísimo. Y además les voy a dar un secreto. Si ustedes no leen, no entienden los problemas. Porque a ustedes les pueden preguntar a veces en un entorno matemático. Si usted conoce que este triángulo es rectángulo y que esto vale 5 y que esto vale 7, encuentre la X. Pero como nunca ha leído un libro en su vida, aquí está, mire. Ya encontró la X. Entonces
Entonces, eso es deficiencia lectora y nosotros despreciamos a la gente que tiene habilidad para leer. Si usted quiere ser considerado normal, tiene que leer 24 libros al año, de más de 200 páginas. Si usted está leyendo la última edición del cómic de Superman, eso no cuenta. Eso no cuenta, ¿verdad? Y si lee las letras de las canciones que traen los discos, tampoco. Son libros de más de 200 páginas. Tiene que leer 2 por mes. Ya entendió cuán anormales somos. Ya lo entendió, ¿verdad? Mientras tanto, no hablemos de... Allí es donde hay gente que se lleva las palmas porque alguien conoce a algún cura jesuita. Yo sé que no les gusta mucho porque es hablar de la Landívar, porque los jesuitas fundan la Universidad Rafael Landívar. Yo no estoy hablando de los alumnos ni de la universidad, estoy hablando de los curas jesuitas. Nunca se van a poner a discutir un problema de vida con él porque los va a apachurrar. Es gente que estudia 8 años filosofía. Filo, ¿qué tanto puede haber en filosofía? Vaya, imagínense. Es como que le dijera a usted, le vamos a dar 16 cursos de cálculo. ¿Quiere que vaciemos la universidad rápido? O que la U saque un anuncio que diga, de ahora en adelante las ingenierías van a ser de 5 años. Se va gente, porque hemos perdido la perseverancia. ¿Sí? Sigamos ahí en mate, pues. Miren, aparece Edmund Halley describiendo matemáticamente las órbitas de los cometas. Él ya había descubierto el cometa Halley, ya era famoso, ya era presidente de la Sociedad Científica de Londres y es al que se cree descubre a Newton como bicho científico, porque Newton era un profe universitario, no se le había descubierto y es él el que lo descubre. Y tienen también a Euler tratando de establecer y de cimentar la ciencia de los números como una parte importante. Ese es el desenvolvimiento de la mate que se vuelve a cruzar después con la astronomía, allá adelantito con Laplace. Halley está mezclado entre la mate y la astronomía porque era muy bueno a pesar de ser empírico. No era un científico puro, digamos, de escuela, es empírico. Ese se le dice a veces de línea o de academia, un término que le copiamos a los oficiales del ejército, ¿verdad? Porque antes había coroneles, pero se habían ganado el título de coronel a pura batalla, no habían estado en la poli, y a él se le llama un coronel de línea. ¿Sí? Adolfo Bejol fue ascendido a ese grado de línea, la Politécnica no existía, y existía como primicia de estudios. Hay científicos de línea, ustedes los conocen, algunos, es esa gente que se encierra en su casa a puro libro y nunca ha pasado por la universidad. Y cuando ustedes le preguntan la resolución de algún problema, lo hace. Y uno a veces ha estado tanto tiempo que todo lo quiere resolver con derivadas y con integrales y a veces no funciona así la vida. Hay que resolver con talento y con ingenio, ¿verdad? Entonces, este señor era de línea. Pero lo curioso es que el nudo se vuelve a formar allá arriba con Laplace. Ya llevan mate 5, ya pasaron a 5. Ahí sale la transformada de Laplace. En mate 3 van a recibir un residuo de la transformada de Laplace. Y van a ver cómo Laplace empieza a darle al mundo herramientas y le dice, ¿usted tiene un problema en este mundo? Sí, tengo un problema en este mundo. Sálgase de él, transfórmelo a esto, resuélvalo acá y después regresa al otro mundo. Esas herramientas matemáticas se llaman transformadas. ¿Tengo un problema con derivadas? Sí. Pero usted no es muy bueno derivando. No. Entonces, ¿qué hace ahí? Métale mi transformada, se pasa al mundo algebraico, lo resuelve en álgebra y de ahí regresa al mundo de las derivadas. Y ya resolvió el problema. Todas esas herramientas se llaman transformadas. Está la de Laplace, está la de Fourier y hay varias más. Mientras tanto, la física sigue creciendo con el tormento para ustedes que va a ser física 5. Allí hablamos en serio, ¿verdad? La 1 y la 2 no nos hagamos. Estudiando 2 horas antes del examen, me suben las hojitas de trabajo, me suben un repaso antes, se saca. Con 61, pero salió. Lo demás es orgullo, 61 es nota, dicen algunos, ¿verdad? ¿Sí? En la San Carlos era con 51, porque sacar 51 era
olvídense, indescriptible. Había tareas que valían .25 y eran 12, 15, 14, 20 ejercicios y valían .25 de zona. ¿Sí? Entonces son parámetros de escala de medida distintos, pero el esfuerzo es el mismo. Ahí está Laplace, ahí está Faraday, y se vuelve a juntar con la química otra vez. Miren en dónde hay un círculo generador, con Niels Bohr, que empieza a tratar de resolver el problema de las interpretaciones atómicas. No vaya a creer que el símbolo aquel de la hormiga atómica es un átomo. El centro y eso no es un átomo. Eso no es un átomo. Es de la percepción de los pedagogos para que usted entienda malformadamente que es un átomo. Pero ya se quitó de la cabecera científica, ya no se considera un átomo, ¿verdad? Y ustedes lo van a estudiar al final de su física 2 en la parte que se llama física moderna. Y van a ver cómo Bohr y de Broglie cimentan la teoría atómica nueva. Y eso es verdaderamente interesante. ¿Sí? Si ustedes siguen este recorrido acá, se van a dar cuenta que la astronomía va a empezar a tomar una curva paralela para converger de nuevo. ¿Con quién? Con Albert Einstein. La gente cree que al andar despeinada y hablar raro son como Albert Einstein. Se parecen, pero no. Ese señor era virtuoso. Ese señor era un talento como no va a haber mucho en muchos años. Tal vez Hawking se le emula un poco, tal vez. Y Hawking empieza a trabajar, ahí van a ver en dónde. Pero noten cómo Albert Einstein se vuelve generador de conocimiento, al igual que su antecesor, Isaac Newton. La pregunta es, ¿por qué cuando se hace el listado del año, aquí aparece el número 1, aquí aparece el 2, que es Sir Isaac Newton, y creo que en el 7º o en el 8º aparece Albert Einstein? ¿Por qué esa diferencia entre uno y otro? Y ahora voy a aprovechar ahí para explicarle el fenómeno deportivo. ¿Por qué cuando la FIFA dice busquemos al mejor jugador del mundo, comete el desliz de abrir las votaciones por internet? De ahí hay un clavo, porque es cuestión de percepción, ¿verdad? ¿Quién vota por internet? La generación más nueva. ¿Qué saben de fútbol? Poco. Porque para eso hay que haber vivido unos 5 o 6 mundiales. Y entonces se emocionan y votan por el que ven meter goles y salen las noticias porque lo encontraban desnudo con canigia en Italia y que apedreó a los periodistas y que le hace a esto y que tiene las fosas nasales y votan por él. Cuando la FIFA se da cuenta del error dice, qué metida de pata. Porque los que saben de fútbol, los cronistas y ellos, nunca votaron. Hagamos la pregunta a expertos. Se da vuelta la tortilla, ¿verdad? Ustedes tienen que volverse expertos en algo, si no, nunca los van a entrevistar en serio. La percepción entre Newton y Albert Einstein radica en que Newton hace la matemática que la naturaleza necesita para ser entendida. Albert Einstein no, tiene limitantes en su evolución numérica muy grandes. Ustedes vieron en su Mate 1, espero que lo hayan visto, creo que los míos sí, en la primera aplicación de cálculo diferencial, que es la linealización, cómo obtener la fórmula E es igual a mc cuadrado. Es la primera linealización, es la primera aplicación, la más Mickey Mouse, y él no pudo. Esa es la diferencia con el otro. Mientras que a Newton le decía, miramos, fíjate que andamos buscando una función para esa cadena que cuelga de pared a pared y no encontramos una función. No se preocupen, la hace y además de fundamentarla, crea las funciones hiperbólicas. Esa es la diferencia con Newton, ¿verdad? Esa es la diferencia entre usted y otros ingenieros, que cuando a usted le digan no tiene de excusa, no, vos es que yo no llegué ahí. No, se va a sentar y va a probar sacarlo. Pero resuelva problemas reales. No se me ponga en el parqueo a tratar de aflojar los pernos de las llantas, brincando sobre la llave de chuchos, en el sentido contrario porque no se aprendió la regla de la mano derecha. Y entonces se ponen los ingenierotes, los más galanes y grandotes, a brincar sobre la llave. Y de repente solo se oye, la paseó. Y lo que aprendió, pues,
Es que yo no llevé curso de cambio de llantas 1, ¿no? Eso está metido en la física y en la mate, la regla de la mano derecha. ¿Sí? Por favor. Ahí está Albert Einstein, generando conocimiento. Hay una línea inconclusa allí, que les invito a que lean un libro que se llama La teoría del todo, de Hawking, porque trabaja un poquito sobre esto. Este libro, esta teoría que está aquí es la teoría de la unificación. Se dice que Albert Einstein estiró el tenis pensando los últimos días en esto, ¿sí? Buscar cómo unificar toda la teoría de campos en una sola, y no se ha logrado. Y hay gente que sigue insistiendo. Ahora, en el camino han encontrado grandes cosas. Por ejemplo, en la actualidad, Hawking ha estado trabajando vinculando la astronomía con la cosmología, con todo lo demás, a través de la mate. Y allí es donde aparece un colaborador de él, que no es que trabajen juntos. Están en el mismo colegio, pero no están trabajando directamente juntos. Un colaborador de él, que es Fernando Quevedo, que va a volver a venir ahorita en junio, en julio, ojalá venga a la universidad otra vez a dar unas pláticas de cómo allá hacen ciencia, ¿verdad? Son cosas diametralmente opuestas, jóvenes. Estos países donde han nacido ellos han tenido la suerte de ser países súper evolucionados. Fíjense pues, les voy a contar una anécdota personal de la semana antepasada. Ya se las conté a algunos. Vinieron unos mexicanos a un congreso de matemática. Y yo andaba corriendo de arriba para abajo con unos radios tratando de que todo funcionara bien. Entonces me dicen, ¿tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí. ¿Y cuántas horas de clase das? Pues al semestre doy alrededor entre 21 y 23 cursos. Se les desencajó la mandíbula, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿te da tiempo? Sí. No cabe duda que ustedes están de cabeza, me contestó el mexicano. ¿Y por qué? Es que no funciona así. Así te vas a morir a los 50 años. Tal vez te muras feliz, sí, pero te vas a morir. Y entonces le pregunto, ¿cómo funcionan ustedes? Mira, me dijo, un docente universitario allá en México no puede trabajar más de 40 horas a la semana. Ay, dije yo, ya perdí. No puede más de 40 horas. Y encima, mira cómo están estas 40 horas. 20 te las pagan por investigación. Piensas donde quieras, como quieras, cuando quieras. Será gauchito, ¿verdad? En tu casa, en mi casa. En el patio, en el patio. En el parque, en el parque. Pero al final entrego un informe de investigación mensual. Quedan 20 horas. Esas son 20 horas de docencia. Ah, dije, por lo menos dan clases, pues. Sí, pero no te emociones tanto. Porque la mitad de estas horas te las pagan como preparación de la clase. Y las otras son las horas que tú das de clase. Entonces, efectivamente, él frente a un pizarrón está 10 horas, pero le pagan 40. Por eso ellos generan investigación, ¿verdad? A nosotros no nos da tiempo. A ninguno. No podemos. Entonces, Guatemala se cierra en investigación. ¿Qué es lo que se les está diciendo a ustedes, ingenieros? Háganlo. Conozcan cómo esta gente funcionaba para hacer algo, pero háganlo. Ya deje de pensar que es tiempo perdido porque no parrandeó. ¿Alguien tiene compañeros que están estudiando medicina? ¿De colegio? ¿Sí? Ahí se mueren de la envidia cuando empiezan a ganar ellos plata, pues. Ahí se mueren de la envidia. Por favor, pero se mueren bien y patalean y hacen berrinche. Porque el nene, si es cardiólogo, va a atender 10 pacientes al día, 300 quetzales la consulta, son 3,000 diarios, ¿verdad? Atiende lunes, martes, jueves y viernes, son, ¿qué? 12,000 por 4, 48,000. Y los miércoles, adivine por qué no atiende. Porque opera. 12, 14,000 por operación. 48 más 48, 96,000. A la gran. Sí valió la pena aquellas veces que le dije, vos, vamos a la playa. No puedo, vos tengo que estudiar. Este ratón de biblioteca, disfruta la vida, que no sé qué. Ahí lo llama cuando ya estén graduados ambos y le dice, vos vámonos de vacaciones. No puedo, vos ando en Europa. Ahí lo llama. Ahí lo llama. Y usted le acaba de pagar el último examen de electrocardiograma, ¿verdad? Porque está alterado, porque no sale lo de las deudas y todo el rollo. Ellos ganan muy bien, pero se sacrifica mucho tiempo. Usted tiene que empezar a hacerlo ahora. Porque van a empezar a venir ingenieros del extranjero y ese es un clavo.
Ese es un problema. No se va a poner a la par del ritmo de trabajo de un ingeniero japonés. No se le vaya a poner a la par porque se va a cansar y se va a frustrar. Entonces hágalo ahora. Y cada vez que nosotros no le exijamos lo suficiente, aléguenos, por favor. Pero de veras, no se dé ay, no vi, no ve, qué bueno. Miren, esta rama les interesa a ustedes. Vamos a dar un paseo por aquí abajo. Miren, otro nudo generador, después de Albert Einstein en la física, es Pauli, Heisenberg, Dirac, y aquí se vuelve otra vez a llegar a esta parte en donde aparecen los inventores del transistor y se separa una rama que ahora conocen como la electrónica y la informática. ¿Sí? Una rama relativamente nueva. El almacenamiento digital de datos es relativamente nuevo. El poder de la electrónica como ciencia es relativamente nuevo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Y aquí está lo que a nosotros nos interesa de astronomía y del señor que yo les hablaba. Stephen Hawking, 3 meses antes de recibir su doctorado, le encuentran esclerosis amiotrófica múltiple lateral. Eso significa que se iba a quedar sin mover un solo músculo de su cuerpo antes de recibir su doctorado. Eso debe ser frustrante. Un tipo genial, sorprendente, al que le da la noticia de que se va a quedar cuadrapléjico, no va a poder hablar y no va a poder gesticular con la cara. ¿Sí? Entra en cisma, entra en crisis. Si a veces le dicen a usted que tiene desplazada la rótula y que no va a poder jugar el partido del sábado y arma el show del siglo, lo mismo le pasó a él, solo que él tenía toda la razón. Lo llevan con un psiquiatra y le dice, ¿tu profesión cuál es? Soy matemático y mi doctorado es en física. ¿Y entonces de qué te estás quejando? ¿Qué músculo usas, pues? El cerebro. La esclerosis no te lo va a dañar todavía. Todavía. Seguí adelante. Y desde ese entonces el señor es virtuoso. Y ahí escribe sobre teorías astronómicas vinculadas a la mate de la física, sorprendentemente buenas, que cuando usted las lee la primera vez no le entiende ni el primer inciso, cuando ve el desarrollo matemático. ¿Cómo escribe él? Tiene que agarrar un lapicero con un sistema de cómputo que le hizo uno de sus alumnos y escribe tecla por tecla sus conferencias. La máquina los interpreta, un sintetizador de voz los traduce, los vocaliza y entonces así da sus conferencias. Él es Hawking y con él ha trabajado orgullosamente el doctor Quevedo, que es guatemalteco. Tenemos en Holanda a Eduardo Rubio. Yo tuve la suerte que Rubio fue mi alumno en el colegio y Eduardo es el encargado del laboratorio de astronomía de la Comunidad Europea. Le ganó la oposición a holandeses, a alemanes, a suecos, a daneses y él guatemalteco. El problema es no los conocemos. No los conocemos. Y entonces no sabemos que Guatemala es grande en astronomía. No lo sabemos. Pero la astronomía se puede hacer de muchas formas. ¿Sí? Es conocida como la ciencia unificadora de las teorías. Se dan cuenta que en cada nodo que hay generador de ciencia aparece la astronomía mezclada con amate, pero aparece metida. Se le llama la ciencia vieja porque cada vez que usted ve una cosa, esa cosa probablemente ya no existe. Si usted compra el periódico para leer el horóscopo, siga creyendo en el pulpo. Está desfasado, porque cuando usted ve al cielo y ve allí Alfa Centauri está a 420 años luz. Quiere decir que la luz que usted está viendo ahorita es la de Alfa Centauri de hace 420 años. Cuando usted ve la Osa Mayor, 300 y pico. Cuando usted dice soy Géminis, esa constelación está a más de 200 años luz. ¿Cómo puede haber un señor que se llame astrólogo que le vaticine a usted su futuro con una cosa que no sabemos si existe? ¿Ya se dio cuenta en eso? ¿Y qué hacemos entonces ahora? Seguir tratando de interpretar
por qué la ciencia es ciencia. Fenómenos astronómicos curiosos. Dicen 3 de los 4 evangelistas que el día que Cristo muere se oscurece el cielo. ¿Sí? Si todos sabemos que la misión era estar aquí y no llamar la atención porque no quería que eso sucediera, era muy feo oscurecer el cielo en el momento de la muerte porque eso iba a llamar la atención. Entonces, una explicación astronómica pudo haber sido un eclipse. Y empiezan a investigar y no hay eclipses que coincidan con esa fecha si el calendario está bueno. Y entonces empiezan a analizar la historia. Fracasó la ciencia, van a la ciencia no dura denominada historia. Y resulta ser que Juan, que era el único evangelista que estaba allí presente, nunca narra que el cielo se oscureció. ¿Qué hacemos? Conciliemos científicamente las teorías. ¿Sí? Aparece un sudario al que se le atribuye que es donde envolvieron a Cristo después de. Pero la ciencia le hace una prueba y resulta que la tela no es de esa época, es de la Edad Media. ¿Qué pasó entonces? Pero miren hasta dónde llega la ciencia haciéndose preguntas. Hawking visita el Vaticano en tiempo de Juan Pablo II. Lo visita. El departamento científico más duro del mundo no está en Harvard, está en el Vaticano. Su misión es comprobar que algo es milagro. Esa es su misión. Entonces llaman, fíjese que la imagen tal llora. ¿Será usted? Y ahí va un químico, un físico, un biólogo, un matemático. No, hombre, déjese de mates, ¿cómo va a creer usted? No coincide ni el grado de acidez, ni la textura, ni nada. Eso no son lágrimas, entonces no llora. Pero esa gente está altamente preparada. Hawking va a dar una plática allí porque el interés es conciliar la teoría de la evolución con la teoría de la creación. A través de la teoría de la evolución, digamos, más válida en este momento, el Big Bang. Si el Big Bang es cierto, no hay que preocuparse por entender mucho el Big Bang, porque la teoría vaticina el final a través de un Big Crunch. ¿Y cómo va a funcionar eso? Pues todo salió de aquí, mire, explotó. Y entonces la onda expansiva está haciendo que esto se vaya. En el momento en que la fuerza gravitacional sea más fuerte que la expansiva, ya estamos amontonados aquí, ¿verdad? Todos, con los 1000 y pico de millones de asiáticos, más los 1,000,000 y pico, todos apuñuscaditos ahí, metiditos. ¿Cómo va a ser? No vaya a querer que guárdeme el lugar. Y a eso métanle Saturno, a eso métanle Júpiter, los 62 satélites. ¡Hijo de la gran! Si esa teoría es cierta, eso nos debiera de estar preocupando en este momento. Si la energía solar es la salida de, hay que entender que el Sol se cree en su vida media de evolución. Entonces ya desperdiciamos la mitad de la vida del Sol. Y todavía no estamos haciendo nada por la energía solar. La capital, por ejemplo, es bajísimo en energía solar. Baja. En el interior de la República ya encuentran en algunos pueblos cabañas forradas de celdas solares que están guardando energía. Y hay lugares donde les están pagando por cada cierta cantidad de energía que guardan. Eso es curioso. ¿No vieron el reportaje de Sudáfrica, por ejemplo? En Sudáfrica, por cada kilovatio que guarden, creo que les pagan algo así como 120, 25 dólares. Es plata, ¿ves? Sí, ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Eso la astronomía lo investiga. Y uno de los grandes mitos que nos preocupa en este entonces es que la gente, por ignorancia, está asustada con el 2012. Ustedes tal vez no, porque tienen la suerte de venir a la universidad. Sí, amigos, pero ustedes representan el 1.8% de la población guatemalteca. El resto no tiene la oportunidad de venir a la U. Entonces es sujeto de historias. Hay gente que cree en Nacihuanaba todavía. Hay gente que jura que se le aparece la Llorona, de veras. Nunca se lo van a decir a un matemático o un físico, porque nos vamos a reír un par de horas de usted, pues, porque yo no puedo entender cómo se me aparece un espíritu con forma si se supone que los espíritus son el alma y el alma no tiene forma, pues. Vengo nervioso porque ayer se me apareció mi abuelita.
Y no que cuando se murió se desprendió el alma y no tiene forma y usted le vio, pues, no pudo haber sido la abuelita de aquel, pues. Eso a los físicos y a los matemáticos no nos cuadra. Y entonces estamos tras, ¿qué sucede? La interpretación es errada. Los mayas nunca dijeron que el mundo se iba a acabar en el 2012. Pero un chisme chiquitito en la incultura y se riega, ¿sí? Las sociedades se miden por la velocidad en la que se esparce un chisme. Y nosotros ya tuvimos una prueba de oro el año pasado y un chisme sucedido el 10 de mayo se esparció. Todo el mundo manifestó, todo el mundo. ¿Quién fue a pedir perdón después cuando ese chisme fue equivocado? Ninguno, ¿verdad? Esa es una sociedad con retraso. Enferma. Ve un video de Facebook y cree que es cierto. Ve una foto y no conoce Photoshop. Es que, miren, el presidente Bush persiguió a Pablo Escobar Gavidia como no tienen idea. ¿Y qué hace Pablo Escobar Gavidia? Le manda una foto que se tomó 2 días antes frente a la Casa Blanca. Le dice, presidente, su país es lindo, la Casa Blanca es preciosa. Ya deje de estarme buscando, por favor. Qué ridiculez, no me encuentra y estoy aquí. Y sale abrazando a sus hijos y atrás la Casa Blanca. La CIA, el banco y todos los demás buscándolo en todos lados, menos dónde. En Estados Unidos. Y por eso ahorita surgió la teoría de que probablemente Bin Laden está escondido en Estados Unidos. Que nunca salió. Y que entonces filma los videos en escenografía y dicen aquí, está en Afganistán, bugum, 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 bombardean, no aparece. Está en no sé dónde, bugum, bugum, no aparece. Allí hay ciencia detrás de, porque está fallando una rama de la ciencia que se llama en seguridad la inteligencia. Que no tiene nada que ver con la inteligencia humana, ¿verdad? Pero miren hasta dónde llega la ciencia, pues. ¿Hasta dónde? Acaba de salir un artículo donde dice que el polígrafo va a ser descartado, porque ahora van a usar la resonancia magnética para medir si usted miente o no. Ahí entran los informáticos, ¿verdad? Ahí entran los electrónicos. Ahí entra todo el mundo, pero hagan ciencia. Corea tiene 12 ingenieros por cada 100 personas. Nosotros tenemos 0.28. Riegue su ciencia, pero hágalo bien, dé una buena imagen. Usted tiene que decir, soy ingeniero y mi especialidad es entender esto, aunque no sea experto en. Estudie cosas nuevas. Yo lo voy a invitar a estudiar astronomía de plano, porque detrás de eso hay cosas curiosas. Si yo le traigo a usted un par de binoculares que usted ve para cualquier lado y no tiene que estar enfocando, la óptica que hay detrás de eso es muy buena. Y usted mira para allá, enfoca, aunque usted sea miope. Le pasa a aquel los prismáticos, aquel es hipermétrope, y entonces también ve bien. ¿Cómo hace la gente para hacer eso? Eso es lo lindo de la astronomía. Es la ciencia donde se conjuntan un montón de ciencias. La óptica, ¿verdad? La calidad de los lentes. Ustedes se recuerdan cuando hicieron el Hubble. El Hubble es carísimo. Cuando lo mandan, lo despliegan, toman las primeras fotos, miope el señor. Cientos de millones de dólares gastados y las fotos salían mejor con una cámara digital desde la Tierra que ese señor dando vueltas allá afuera en el espacio. Era miope. ¿Qué falló? La óptica. Entonces viene la NASA y dice, den la noticia después. Ahorita miremos cómo parchamos este clavo. A congregar a especialistas en óptica y hubo que ponerle gafas al Hubble. Hubo que hacerle una lente especial porque tenía una aberración en el espejo. Lo parchan, suben, ahí van aquellos, los astronautas, a componerlos. Solo imagínense agarrar un alicate con guantes de portero de fútbol y un desatornillador. Prueben hacerlo y van a ver cuán difícil es. Intenten agarrar con guantes para portero de fútbol un desarmador e intenten apretar un tornillo y van a ver todo lo que cuesta. Esa es la tarea de los astronautas. Ponen la lente, toman las primeras fotos y oh maravilla, la nebulosa del Caballo se ve espectacular. Y por primera vez se pueden ver los gélidos anillos de Saturno y su contextura. 400 años anterior, Júpiter había sido juzgado por Galileo Galilei. ¿Sí? Ahora en ese estado estamos.
¿Cuesta hacer astronomía? No. ¿Cuánto costará el modelo más nuevo de zapatos sacados por Adidas últimamente? ¿Cuánto podrá costar un par de tenis? No sean piratas, ¿verdad? Originales. No sean piratas. La economía informal no es buena, pero les damos un lugar para que vayan a vender y no pagan impuestos. Lindo, ¿verdad? Pero no es buena. No, yo estoy hablando de que si usted va a una tienda Adidas y compra la última generación de tenis, ¿cuánto podrá costar? 1.200, 1.300 quetzales. Vaya, con eso compra usted un telescopio para ver Júpiter y Saturno con un cielo despejado bastante bien. Y todavía se ahorra como 200 quetzales. ¿Sí? Para que mire cómo eso se ha abaratado. ¿Quiere comprar un monstruito? Puede subir allá al instituto y le vamos a enseñar un monstruito que es un catadióptrico, que usted lo pone en el jardín de su casa, le programa las coordenadas de Guatemala y le dice, quiero ver la luna. ¿Sí? Solo falta que salga alguien de ahí y le diga, vaya, mírela pues, porque estoy gastando tiempo, ¿verdad? Y la mira, y ahí se ve la luna y ve los cráteres de 27 kilómetros de profundidad y empieza a entender por qué el mundo es grande y nosotros somos pequeños. Nunca se les olvide que la astronomía nos enseñó una gran lección. La astronomía y la astronáutica nos enseñaron una gran lección. Visto desde fuera, la Tierra es un planeta más. Y ese montón de chinches que andan molestando en los diferentes continentes llamados humanos son minúsculos. Se creen la mamá de Tarzán y tal vez son la abuelita de Chita. Minúsculos. Visto desde Saturno somos menos que la cabeza de un alfiler. Esa es la Tierra y allá vemos 6.000 millones de nosotros peleándonos por tonteras. Hasta allí llegó la astronomía y entonces sacudió las bases y le dijo, usted no es el importante es cómo funciona el resto, porque usted depende de ellos. Usted vive con el temor de que se nos estrelle un asteroide. ¿Puede suceder? Sí. ¿Hay evidencia científica de que va a ser pronto? No, pero tiene que estar al día en esas noticias. La ciencia está allí y usted está dotado de las herramientas para entenderla. Lleva 7 matemáticas, lleva 5 físicas, lleva no sé cuántas electrónicas. Si usted, ingeniero, no entiende cómo funciona el mundo, no lo va a hacer nadie. Las herramientas son los números. ¿Quiere complementarlo? Estudia astronomía. Astronomía, no astrología, ¿verdad? Porque no tenemos cursos de cartomancia todavía para leer la mano. ¿Sí? Y los cursos de brujería son allá en Boca del Monte. Son baratos, creo que están por trimestre, algo así. Y le cobran solo una matrícula, pero le enseñan a leer las ollas y que cuando echa las hojas y que si deja un huevo debajo de la cama, la forma que tenga, eso le va a pasar al día siguiente. Ahí lo hace para la hora de los primeros parciales, por favor, y me cuenta. El día en que fue el tsunami en el 2004, nadie supo que ese mismo día también pasó un asteroide cerca de la Tierra y toda esa. Sí, el problema con la información astronómica es que es muy dispersa, ¿verdad? Y a veces hay mentiritas piadosas. Hace 2 o 3 meses apareció que el Departamento Astronómico de Canadá había dicho que Marte se iba a ver del tamaño de la Luna. Por favor, seamos serios, hombre. Es que para que Marte se mire el tamaño de la Luna, Marte tendría que estar por geometría suficientemente cerca y las alteraciones gravitacionales serían enormes. Si logro sacar a Marte de su órbita, ¿sí? Entonces hay una teoría que dice que pasó un asteroide cerca de. El clavo es que si el Señor pasó tan cerca, debió haber producido un efecto no solo del tsunami, sino efectos colaterales por la incidencia de la acción y reacción newtoniana. Y no se manifestaron todos. Entonces esas teorías van perdiendo poder, aunque no hay que dejarle de echar un ojo porque pudo haber sucedido. Lo que sí es triste y que es científicamente comprobable es que la NASA vio el tsunami 4 horas antes de que llegara. Empieza a llamar a las estaciones de emergencia de los países y como se recuerdan que era Año Nuevo, estaban cerradas. Ya se imaginan el poder de frustración de esa gente, de tener que sentarse a ver cómo la ola barre.
Y se pusieron a llamar, a tratar de comunicarse vía satélite, a mandar... No pudieron. Y eso sí es un clavo. A nosotros nos acaba de suceder. Se enoja el Pacaya, paraliza Guatemala. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Miren las nevadas y los huracanes y los tornados que aparecen en Estados Unidos. El gringo está un día afuera y al día siguiente está trabajando. Y hay lugares donde las casas la acaban de terminar de construir, temporada de tornados. Ahí va mi casa. ¿Y el gringo qué hace? A construir. Termina de construir y ¡fut! Ahí va el garage otra vez. Pero ahí está levantándose. A nosotros nos cayó arena y hay lugares donde todavía hay arena, jóvenes. Eso no puede ser. ¿Se pudo vaticinar? Se pudo vaticinar. Aquí en la universidad se hacía un trabajo con el volcán de Pacaya muy bonito con el doctor Juan Carlos Villagrán. Era sacrificado, ¿verdad? Pero se hacían cosas muy interesantes. Pero usted se tiene que involucrar en proyectos. Ahí estamos tratando de que en el proyecto de Física 2 fabriquemos en conjunto con la gente de electrónica y sistemas un automóvil, un carrito, un robotito que mida la densidad del humo, para que cuando los bomberos entren a un incendio sepan si van o no a poder resistir. ¿Sí? Si se van a patentar otras cosas producto de, pero usted tiene que participar, es que si no la ciencia no evoluciona. Nosotros no podemos, son ustedes. Y le tiene que meter duro. La ciencia que le guste, si le gusta la informática, métale duro. Si le gusta la metalurgia, métale duro, pero ya deje de cometer errores que se han cometido históricamente. Titanic, ¿cuál es el error de Titanic? Hacen el acero tan duro que no se abolla, se rompe. ¡Prac! Pega y en lugar de abollarse, el agua para adentro, para adentro. Ni modo, DiCaprio feliz, ¿verdad? Que hay película para él. Y se pudieron haber salvado los dos si supiera termodinámica. Bájate vos un rato y me subo yo un rato y nos salvamos ambos, porque al final de la película la señora loca tira el diamante al mar, no puede ser. Otro pobre cuate se murió y la señora loca lo tira, por lo menos debe haber vivido la vida loca un tiempo, ¿verdad? Se metan con Ricky Martin porque después tienen problemas. ¿Dudas? Preguntas. Es un panorama general, no podemos resumir 2610 años de filosofía occidental en 2 horas. No podemos. Pero sí es de felicitar a la gente que tomó el curso de Historia de la Ciencia y la Tecnología, tratándoles de hacer entender a ustedes a través de la historia en qué estado está usted actualmente de tecnología y de ciencia. No lo pierda de vista. Ya dejemos de echarle la culpa al sistema. Es que el sistema no lo permite. ¿Y quién programa, pues? Es que se fue el sistema, señorita, alcáncelo y tráigalo, porque esa terminología, ¿qué significa para la gente que no conoce? Y los ingenieros de Galileo han hecho un buen papel. Lo tienen que seguir haciendo, ¿verdad? Por eso tienen copadas algunas empresas. 60% de los empleados son galileanos, lo cual es una virtud, pero es un riesgo. La empresa quiebra y adivinen a quiénes le van a echar la culpa. Al 60%. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por favor, estudien. Pidan la mate 8 ya. Pidan la física 7. Pidan economía 5. Pero no nos hagan peticiones como ¿no será posible acortar la carrera otro semestre más? No se puede, por favor. Esa gente no funcionó así. Esa gente no funcionó así. Y ustedes no pueden funcionar así. ¿Alguna pregunta? Voy a darle a la gente de mi sección de mate, por si algunos los conocen, una copia del mapa. Échenle un vistazo, terminen de estudiarlo. Tiene errores. Sí, tiene errores, pero ahí hay buena información a la que ustedes le pueden sacar el jugo. Si lo quieren bajar, se llama Plano Ciencia, ¿sí? Y lo buscan en los archivos de la revista, muy interesante. ¿Otras preguntas, dudas? ¿No? Muy bien, que la pasen bien y como diría George Lucas, que la fuerza los acompañe.